Muy buenos días, tengan todos, el Señor les bendiga. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 4. Y vamos a orar. Nuestro buen Dios, qué gozo, Señor, qué regocijo es poder estar acá una vez más. Señor, un domingo más, un día de reposo más que tú nos concedes, para que también, oh Señor, vayamos preparándonos de lo que vamos a hacer en la eternidad, disfrutar de la comunión con los hermanos, con cuerpos glorificados, ya libres del pecado, y también, oh Señor, para alabarte, para exaltarte y para adorarte. Señor, por causa de nuestro pecado, suplicamos tu auxilio, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, oh Señor, por esta iglesia y rogamos que tú la preserves en la doctrina que es conforme a las Escrituras y conforme a tu voluntad también, Señor. Bendice este tiempo, auxíliame, oh Señor, para exponer este capítulo, Dios, de la manera más clara posible, pero también, oh Señor, que sea de bendición para todos los que escuchen y estén aprendiendo, para que así, oh Señor, podamos conocerte y alabarte de la mejor manera. En Cristo Jesús. Amén. Ok, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Dice así, Jesús hablando con la mujer samaritana, luego le dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos entrando al capítulo 22 de nuestra confesión y este capítulo habla puntualmente de lo que es la adoración religiosa y del día de reposo. Ahora, uno de los aspectos en los que hay mayor discrepancia entre las iglesias, entre la mayoría de las iglesias, se encuentra en los puntos de vista en cómo llevar a cabo o cómo dirigir sus tiempos de cultos. Y eso lo vemos constantemente. ¿Y cómo hacen en su iglesia? ¿Y qué hacen en su iglesia? ¿Y qué es su iglesia? ¿Y por qué hacen aquello y por qué no hacen lo otro? Etcétera, etcétera. Ahora, muchas son las iglesias que están verdaderamente lejos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque muchos entienden que ese adorar en espíritu es ese emocionalismo y ese sensacionalismo y todo lo que esto conlleva. Y ciertamente no hay nada de espíritu y mucho menos de verdad. No hay nada de estas dos cosas. Ahora, esto puede ser, esta falta de este mal entendimiento de la adoración a Dios está relacionado, eh, se debe a muchos aspectos en particular, pero la mayoría, suponiendo que hay una iglesia con un entendimiento un poco más avanzado, pero todavía falla en esto, es porque tal vez está fallando en el punto de lo que es la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Y esto es el primer punto. No voy a abordar tanto la confesión ahorita, sino que quiero dejar claros ciertos aspectos específicos, como lo que es la trascendencia y la inmanencia de Dios. Cuando nosotros nos referimos de la trascendencia de Dios, tenemos que entender nosotros que Dios es trascendente. Dios es trascendente. Y esto lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 2, para dar un ejemplo, cuando vemos a los serafines que están alabando a Dios, cuando se le muestra esa grandeza de la gloria, de la majestad de Dios, dice que eran las faldas cubrían el templo completamente. Y esa expresión, las faldas, es solamente como el borde que se le hace a una camisa al final para cerrar, o el borde de una enagua o de un vestido, el último borde así. Dice Isaías decía, las faldas, ese borde llenaba todo el templo.
todo ese borde tan pequeñito llenaba todo el templo, dice. Y cuando se presenta, cuando Isaías ve estas cosas, dice que él ve serafines, ¿verdad? Que tenían 6 alas. ¿Y cómo era la condición de estos serafines? Bueno, esos serafines dice que alababan, adoraban a Dios, pero ellos cubrían sus rostros. Ellos cubrían sus rostros. ¿Por qué? Porque ellos estaban delante de un Dios trascendente, un Dios inmenso, un Dios grande. Cuando usted y yo leemos el libro de Ezequiel, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero vemos que Ezequiel tiene una revelación de lo que es como la gloria de Dios y Ezequiel queda traumado de esta revelación y él entiende y comprende la trascendencia de Dios. El libro de Job también nos habla acerca de esto. Dice que todo lo que vemos, toda la grandeza, todo dice, es solo el susurro de la voz de Dios. Es solamente el susurro de la voz de Dios. Dicen también que los truenos demuestran la indignidad de Dios. También dice en Job que en Dios hay una majestad terrible. Hay una majestad terrible. Entonces, el tener esto, el concepto de la trascendencia de Dios es lo siguiente. En relación con Dios, trascendente es la idea de que Él existe por encima e independientemente de toda la creación. Él existe y está por encima de toda la creación. En otras palabras, no hay ni una sola cosa creada que pueda igualar al poder de Dios. No hay ninguna otra cosa creada que pueda igualar el poder de Dios. En una ocasión, es una fábula lo que voy a decir, no es real, pero dice que en una ocasión los científicos le dijeron a Dios, Dios, ya sabemos cómo crear al hombre. Ya sabemos cómo crear al hombre. Y dice que, en la fábula dice que Dios le dijo, ajá, ¿cómo lo crearon? Vea, usted primeramente agarra tierra, ¿verdad? Agarra la tierra y entonces Dios le dice, un momento, usen su propia tierra, no usen la que es mía. Entonces, no importa cómo el hombre quiera tratar de igualar a Dios en poder, Él es inigualable. Él es inigualable. Él es inmenso. Él se sobrepone a todas las cosas. Dios es trascendente por al menos 5 razones. Hay muchas razones, pero por lo menos quiero dejar claro 5 razones. Una de esas es que es trascendente porque Él creó todo. La tierra, los cielos, Él creó todo. Él es trascendente en aspectos de santidad. Él es trascendente en aspectos de pureza. Note lo que dice el himno Santo, Santo, Santo. El himno Santo, Santo, Santo dice así, por más que estés velado. ¿Sabe lo que significa la palabra velado? La palabra velado es como cuando usted tiene una estatua y le pone una cortina encima, ¿verdad? Lo tapa, un trapo inmenso, y esto es velar la escultura. Cuando ya está para mostrar al mundo, usted la desvela, la desvela. Entonces el himno dice, por más que estés velado, por más que estés cubierto, por más que estés así, dice, e imposible sea tu gloria contemplar. O sea, no podemos contemplar la gloria completa, así total de Dios. Dice, es imposible contemplar esa gloria. Dice, santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. Dice, aunque estés así, aunque no te podamos ver en todo, sabemos y entendemos que tu grandeza es tan, valga la redundancia, grande o inmensa, que reconocemos que santo tú eres solo. Santo tú eres solo, en poder perfecto, en pureza y en caridad. Ese es el Dios al que nosotros adoramos, mis amados. Ese es el Dios al que nosotros adoramos. Dios también es trascendente en eternidad y en poder. Dios es trascendente en eternidad y en poder. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Jonathan Edwards, en su sermón de Pecadores en manos de un Dios airado, él hace la expresión
de que ciertamente cuando hay un rey y las personas de ese reino quieren levantarse contra él, hacer un golpe de estado, lo que llamaríamos nosotros, algunos reyes tienen problemas para recuperar su reinado y sus dominios y poder controlarlo todo y volverlo todo a la normalidad. Eso fue lo que le pasó a David cuando Absalón se levantó. Le costó recuperar el reino, tuvo que pelear y luchar, hubo gente que murió. Pero cuando los impíos se levantan contra Dios, Dios no tiene ningún reparo, no es difícil para Dios destruirlos. No es difícil para Dios exterminarlos, castigarlos, juzgarlos. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ahora, enfatizar, note esto, enfatizar la trascendencia de Dios va a hacer que nosotros veamos a un Dios realmente inalcanzable, a un Dios inaccesible, a un Dios en el que no podamos tener ningún tipo de comunión, porque está allá lejos, lejos de mí. Es tan grande que yo no puedo ni siquiera decirle nada. Capaz si me va a exterminar, capaz si me va a fulminar, porque es muy grande. ¿Qué va a perder el tiempo conmigo escuchándome una oración porque me duele la cabeza? O Él está allá, ¿cómo voy a decirle yo eso? Pero también entonces vemos la inmanencia de Dios. Tenemos que reconocer entonces la inmanencia de Dios en la oración. ¿Y a qué nos referimos con la inmanencia? A la inmanencia. Bueno, la inmanencia de Dios se refiere a la relación que Dios tiene con el mundo. Es esa relación que Dios tiene con el mundo, que Él opera activamente en él, lo sostiene por ser su causa efectiva y está continuamente presente y Él está cercano. Vamos a el Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18. Dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Él está cercano. Esta es lo importante de este concepto de la inmanencia. La inmanencia de Dios es una bella imagen de la relación de Dios con el mundo y particularmente con los creyentes, particularmente con sus hijos. Mis amados, Él está realmente cercano a nosotros. Él está realmente cercano a nosotros. Como dice Lucas capítulo 2, el versículo 6, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y dice, más valéis vosotros, dice. Luego dice, más valéis vosotros. Mis amados, Dios está cercano. Dios está cercano y ese es el Dios que nosotros adoramos. A un Dios inmenso, pero a un Dios cercano. Mis amados, ya dijimos el problema de enfatizar la trascendencia que nos haría imposible acercarnos a Dios, pero el problema cuando se enfatiza la inmanencia, y olvidamos la trascendencia, caemos en el error de hacer a Dios de nuestro tamaño. ¿Sí me explico? Las personas ven a Dios como su amigo, pero no un amigo, no sé cómo decirlo, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Como un amigo, como un compa. Esa es la palabra, tal vez. Como un compa. Se acercan a Dios olvidando la trascendencia, la grandeza de Él, y se acercan a Él como un compa. Y Él no es así. No es así. El escritor en Hebreos dice que podemos entrar confiadamente, pero una cosa es entrar confiadamente y otra cosa es entrar confianzudamente. ¿Entienden la diferencia? Ahora,
nosotros necesitamos encontrar ese equilibrio. Necesitamos ver ese equilibrio. Ahora, el Señor Jesucristo nos da ese equilibrio. Nos da ese equilibrio. ¿Por qué? Porque en la oración, Él nos dice cómo tenemos que dirigirnos a Dios. Y Él dice, Padre nuestro. O sea, tú eres inmanente, estás cercano a mí y te digo, Padre nuestro. ¿Y dónde está ese Padre nuestro? En los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mis amados, esto es súper importante tenerlo muy en claro antes de proceder con la adoración en la iglesia. Esto es súper importante. Las personas no han logrado, muchas personas no han logrado discernir y llegar a ese punto de sabiduría, de equilibrio y de madurez donde se pueden acercar a ese Padre que nos adoptó, que nos hizo sus hijos, que nos da conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pero que se les olvida que Él es el Dios 3 veces santo, terrible, sublime. Aquel Dios que cuando el pueblo de Israel estaba y veía la montaña llena de humo, estaban espantados y le dicen a Moisés, habla tú con él y nosotros no hablemos porque vamos a morir. Tenemos que tener ese equilibrio y ese equilibrio es importante dejarlo muy en claro porque es en la iglesia donde se adora y se debe tener claridad de ese equilibrio en la iglesia para adorar a Dios. Para adorar a Dios, para adorar a ese Dios inmenso, pero de una manera muy cercana. Y ahora, ¿por qué es que adoramos a ese Dios? Obviamente, la iglesia le adora porque ha sido comprado por precio de sangre. Por eso es que el salmista dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Hay ese deseo, ese regocijo, ese anhelo, como dice el himno, anhelo por la casa de Dios. Oh Señor, cuán amables tus moradas son. Está basado en un salmo. Pero está ese anhelo, está ese gozo. Por eso dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré. Yo deseo estar ahí con el pueblo de Dios. Me encanta estar ahí. Me alegro. ¿Pero cómo me alegro? Me alegro solemnemente. Me alegro solemnemente. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 10. Voy a hacer un poco de spoiler al pastor. En Éxodo capítulo 10, estamos estudiando el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 10, versículos 8 y 9. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra, ¿qué dice ahí? Nuestra fiesta solemne para Jehová. Fiesta solemne para Jehová. Mis amados, el culto del Señor es una fiesta. Es una fiesta. Pero esa fiesta, ¿cómo es? Solemne. Eso es lo que venimos a hacer aquí cada domingo, a gozarnos, a regocijarnos, que nuestro corazón salte de sumo gozo. Vean, mis amados, no tienen una idea de lo que yo disfruto de estar los domingos acá. Porque yo le he dicho a los hermanos y le digo a mi esposa también, el domingo es el día en el que yo realmente me relajo. No estoy pensando en el tanto, tengo que hacer la aclaración, no estoy pensando tanto en el trabajo. Estoy pensando en la comunión con los hermanos, en volverlos a ver, en regocijarme, en saber que no escucho esas malas palabras de los compañeros del trabajo, en saber que no está esa tensión, en saber que puedo ver a mis hermanos que durante
una semana por distancia, no he podido ver. Y no solamente es que vengo a ver y es que es un grupo social esto, no, esto no es un grupo social. Es que venimos también porque venimos a cantar de nuestro Dios, venimos a alabar a nuestro Dios porque maravilloso es su grande amor, venimos a exaltarlo a Él porque esto es hermoso, porque Él nos ha dado razones para alabarlo. ¿No te sientes triste cuando no vienes a la iglesia un domingo? ¿No te sientes afectado cuando no estás en la iglesia un domingo? Porque estás enfermo y no pudiste venir. Estabas muy quebrantado, quebrantada, y no pudiste venir. ¿No sientes como que te hizo falta algo? Te hizo falta venir a esa fiesta donde vemos, entendemos, disfrutamos de la grandeza del amor de Dios. Mira, mis amados, estamos acá por el amor de Dios. Estamos acá por el amor de Dios. Hay gente que no ha disfrutado, no ha entendido ese amor de Dios. Y se regocija y encontramos gozo. Cuán grande es esto. Pero también con cuánta solemnidad hay que venir acá. Con cuánta reverencia hay que estar acá. Por eso es que les decimos que si su niño o su niña está inquieto, que salga un momento y trabaje con él. Por eso decimos que no esté entrando y saliendo cuando tiene que ir al baño si ya el culto empezó. Por eso es que le decimos a usted, apague su teléfono celular para que no distraiga, no interrumpa al resto de las personas, porque este lugar, este tiempo es solemne. Mis amados, es solemne. Dice en Habacuc, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero eso es que hay que tener orden, mis amados. Hay que tener orden, no hay que estar en ese moviendo sillas para un lado y para otro y que esto y aquí. Es orden, es reverencia, es la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que al culto hay que llegar temprano. Por eso llegamos temprano, para poder acomodarnos y estar tranquilos con las mentes quietas, gozando, preparándonos. Y no entrando en carrera a ver dónde encuentro campo y dónde me puedo acomodar. Porque es solemne. Es una fiesta solemne. La gente dice, es que somos ticos, los ticos siempre llegan tarde. No, el cristiano debe estar a tiempo y más si es en la iglesia. El cristiano, mi amado, usted más que tico, es cristiano. Más que tico es cristiano. Mis amados, a los niños se les debe enseñar que hay que venir temprano al culto. A nuestros hijos hay que enseñarles que a la iglesia se viene temprano, porque es solemne. Y no, más bien hay que decir es que los niños vieras cómo me atrasan. Entonces, ¿qué le estás enseñando? Tus hijos te enseñan a ti que tienes que llegar tarde por ellos. Y tú no les enseñas a ellos que hay que estar temprano en la iglesia. Miren, mis amados, esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante y esencial que todos lo entendamos. Mis amados, por eso es que hay que esforzarnos tanto desde el sábado. Vean, hay que esforzarnos desde el sábado para dejar todo listo, todo arreglado. Y vean, fallamos. Yo no quiero que ustedes piensen de que yo aquí todo lo hago súper bien y todo. No, yo también fallo. Yo también fallo. Tenemos que dejar planchada la ropa el sábado. Usted el sábado tiene que saber qué se va a poner el domingo para que no pierda tiempo en eso. Usted el sábado tuvo que haber dejado preparado en cierta medida ya lo que va a cocinar o lo que ya tiene listo para comer, para compartir. Usted el sábado tiene que hacer todo lo posible hasta por acostarse temprano, mis amados, para que el domingo no esté cabeceando y peleando y luchando y se le hace difícil. Vean, ustedes saben que tenemos dificultad, peleamos con el calor, ¿verdad? A eso agréguele que se acostó tarde la noche anterior. Agréguele todas esas cosas. Y si no hizo café, imagínense. Pero a todas estas cosas, todas estas cosas son importantes.
son importantes, son esenciales. Hay que tener cuidado de esto, porque venimos a adorar a Dios solemnemente, de una manera reverente. Hay que cuidar todas estas cosas. Hay que cuidar todas estas cosas. La iglesia entiende la trascendencia de la santidad, de la justicia, de su juicio, pero también entiende la misericordia, el amor y la compasión. Y por eso adora al Señor. Y por eso adora al Señor. Y ahora, mis amados, la verdadera adoración a Dios está fundada ¿en qué está fundada la adoración a Dios? ¿Sobre qué nos basamos de cómo adorar a Dios? Bueno, está fundada en la palabra de Dios. En Juan capítulo 4, lo leímos hace un momento, versículos 23 y 24, el Señor Jesús dice: tiene que adorarse a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ahora, durante la Reforma Protestante, se lograron levantar las 5 solas. ¿Recuerdan? Sola Escritura es la base. Sola Escritura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Entonces los cristianos de aquella época, los reformadores, entendían que la sola Escritura era la base sobre lo cual se estaban levantando los otros pilares, y al final, yo lo he visto así como, no sé si lo han visto así, pero yo he visto así como un edificio, ¿verdad? La base es la Escritura, los pilares, y al final el techo es soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Si la base está mal, todo el edificio está mal. Entonces los reformadores lograron entender que la palabra de Dios tenía que regir cada uno de los aspectos de los cristianos. Y particularmente el aspecto que mayor los llevó también, o uno de los aspectos que los llevó, era el tema de la adoración. El tema de la adoración. Y entendieron que la adoración a Dios en el culto debía hacerse de tal forma que Dios fuera glorificado en medio de su pueblo. O sea, ellos establecieron esta base, llevaron las escrituras hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Entonces, su tiempo de adoración empezó a ser designado tal y como la Escritura lo estaba guiando, tal y como la Escritura lo estaba dictando. Iban a adorar a Dios como Dios lo estaba diciendo por medio de su palabra. Y eso pasó durante la Reforma Protestante. Hubo algunos que no llegaron a ese entendimiento total. Un caso de esos fue los luteranos y más adelante los anglicanos. Pero por lo menos los puritanos, la mayoría de los puritanos entendieron que la adoración debía ser dada a Dios como Él lo estaba diciendo en su palabra. Ahora, en nuestros tiempos, mis amados, es verdad que hay una gran expansión de lo que parece una segunda ola de la Reforma Protestante. En nuestros tiempos nos llenamos de gozo cuando escuchamos de alguna iglesia que está oyendo de las doctrinas de la gracia. Nos alegramos cuando vemos que alguna iglesia ya se estableció como reformada, protestante, o reformada, mejor dicho. Y ya vemos también otras iglesias que por ahí tal vez no son reformadas, pero entienden los 5 puntos del calvinismo y también las cinco solas, pero no llegan a una reforma total. No están llegando a una reforma total. ¿Y cuál es esta reforma total? De llevar las escrituras hasta las últimas consecuencias. De llevar las escrituras hasta las últimas consecuencias. Y es ahí donde encontramos una peligrosa debilidad. Encontramos una peligrosa debilidad. Pero ¿qué tiene? Pero si están hablando de que Dios es soberano, si están haciendo de que la gente
vaya Cristo en arrepentimiento y fe, si están predicando de que solo la gloria es para Dios, si están predicando expositivamente, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que no tengan esto de la adoración tal como nosotros? Bueno, mis amados, como dice el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. En aviación, cuando va a despegar el avión, le dan unas coordenadas, ¿verdad? Unas coordenadas a su punto donde tiene que dirigirse. Si esas coordenadas fallan milimétricamente o centimétricamente, no sé cómo quiera verlo, pero si fallan, el avión va a salir y no es que el avión va a aterrizar con la pista de lado. Cuando llega a su viaje final, no es que él va a encontrar, mira, me diste la mala coordenada, la pista está al otro lado y me mandaste por este lado, pero ya me acomodo. No. Si las coordenadas fueron ligeramente modificadas, mis amados, ese avión va a llegar a otro país. Ese avión va a llegar a otro país. Mis amados, si perdemos de vista el punto de la sola escritura para adorar a Dios, en unos años, tales iglesias van a encontrarse lejos de donde empezaron. Lejos de donde empezaron. Y eso es lo terrible, eso es lo temible. Ese es el temor que debe darnos a nosotros, de desviarnos ligeramente de esto que es la adoración correcta a Dios. Por eso es que cuando vemos en Jueces, usted lee en Jueces, dice que hubo un libertador, un caudillo, levantó, ayudó al pueblo y todo, y después todo el mundo se alineó, y luego dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y luego otra generación que no conocía a Dios. Y luego otra que no conocía a Dios. Mis amados, créame, la decadencia no es que usted viene y se cayó al día siguiente. No es que usted viene y se cayó de un año a otro año. De un año a otro se cayó. No, la decadencia viene en espiral. Viene en espiral. Como una escalera de caracol que le llaman. Usted va cayendo y va cayendo, y cuando se da cuenta ya está con sus tiendas en Sodoma y en Gomorra. Así tal cual. Y la iglesia tiene que esforzarse. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ceñirnos los lomos de nuestro entendimiento para perseverar la pureza de la palabra de Dios en la iglesia, en el tiempo de adoración. Y esto no es algo solamente del pastor, es algo de la iglesia, es algo de la iglesia. Hay un himno particular que dice: oh, cuán bello el recuerdo de la iglesia de ayer, dice, se elevaban himnos, dice, se le elevaban himnos reverentes a Dios. Y luego dice, era un culto sencillo en la iglesia de ayer, donde se percibía la presencia de Dios, dice. Está hablando de la iglesia de ayer, mis amados, y ese himno se escribió como en el 1950, creo. Tenemos que guardar la pureza de la iglesia basados en la escritura. Ahora sí, para guardar esto, nosotros usamos lo que es el principio regulador y vamos a la confesión. El párrafo 1. Párrafo 1 de la confesión. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Es justo, bueno y hace bien a todos, y que por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios
fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Escrituras. Vuelvo a leer esta parte. Ni en ningún otro modo no prescrito en las sagradas Escrituras. No hay que adorar a Dios de ninguna otra forma que no sea la que Dios ha dicho en su palabra. Ese es el punto. Ese es el punto. Y suena sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ver que hay personas, hay iglesias que no lo entienden así. No lo entienden así. El principio regulador, perdón, el principio regulador es lo que se conoce en este párrafo 1. El principio regulador. Eso de regula, eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos dirige, esa es la forma en la que debemos conducirnos. ¿Cuál es el concepto? ¿En qué consiste el principio regulador? En hacer solo lo que Dios en su palabra ordena para adorarle. Solo se debe hacer lo que Dios ordena en su palabra y está prohibido hacer en la adoración todo aquello que Dios no manda. Eso es lo que dice el principio regulador. Hay que hacer solo lo que Dios manda y está prohibido hacer lo que Dios no manda. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? En la adoración, en el culto, hay que hacer solo lo que Dios manda y no hay que hacer lo que Dios no manda, porque hay personas que van a decir, bueno, Dios no lo manda y ese es el principio normativo. Como Dios no lo prohíbe, lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Y por eso es que hay iglesias que tienen sus obras de teatro en el culto y por eso es que hay iglesias que tienen sus mimos en el culto y por eso es que tienen sus especiales donde se para una persona a cantar una canción para todo el mundo porque tiene una muy bonita voz. Y eso no está prohibido. ¿Dónde está prohibido en la Biblia esto? ¿Dónde está prohibido en la Biblia esto? Bueno, la Biblia no prohíbe los dramas, ni los mimos, ni los especiales. Pero es que la Biblia tampoco lo manda. La Biblia no manda esto. Y si la Biblia no lo manda, no lo hacemos. No lo hacemos. La falsa adoración es hacer. La falsa adoración es hacer cualquier cosa aparte de lo que se manda. Hacer cualquier cosa aparte de lo que se manda. Y nosotros como iglesia vamos a hacer solo lo que Dios manda. Nada más. Aunque no es que no está prohibido, solo lo que Dios manda. Es que no tiene nada de malo, solo lo que Dios manda. Y vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana vamos a continuar con este tema del principio regulador, el principio normativo y un ejemplo de por qué es que no hay que hacer lo que Dios no nos prohíbe. Hay ejemplos en la Biblia donde se muestra que no hay que hacer lo que Dios no prohíbe. Solo hay que hacer lo que Dios dice y punto. Oremos.